Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con un hombre que maneja números, que maneja cifras, que le entiende el tema económico y que nos da mayores luces qué es lo que pasa en el país. Don José Luis Parada, él es secretario de Hacienda de la Gobernación, maneja los números del departamento, como se dice. Él lo había anticipado hace algunas semanas atrás de que los precios del petróleo, el barril está con su precio bajo, iba a afectar la economía del país. Se reconoció posteriormente por parte de las autoridades de gobierno y la pregunta que le lanzamos, ¿cómo va a ser este año económico para nuestro país? Buenos días, don José Luis. Muy buenos días, felicidades a toda la audiencia en este 2015. Mire, creo que no hay que desesperarse. Estos son ciclos económicos que cuando un gobierno los sabe manejar, pueden solucionarse los problemas. Lo grave es cuando el gobierno saca éxitos de decisiones, de cosas que suceden a nivel internacional. Por ejemplo, el manejo del precio del barril de petróleo. Ellos dijeron la nacionalización generó. La nacionalización es una buena medida, pero lo que generan los ingresos son los precios altos de materias primas, en este caso el petróleo, con lo que es la base para pagar el gas que se exporta a Brasil y Argentina. Entonces, llegó lo que tenía que llegar en algún momento, 9 años de precios altos, todos los años, todas las instituciones, y aquí viene el perjuicio para quién. Universidades, municipios, gobernaciones, yacimientos es uno de los más afectados porque le va a afectar el capital de operaciones, los ingresos. También al Tesoro General de la Nación le afecta mucho porque, lógicamente, un 6% más el IDH que manejan ellos, un 18%, le va a crear un hueco bastante grande que ya lo tenían. En este momento estamos viendo también que afecta al fondo de la renta dignidad porque antes con el precio alto, ese fondo se iba capitalizando cada día porque era más la recaudación de lo que se pagaba y ahora también el fondo indígena. Entonces, para el otro año calculamos que va a haber una reducción de unos 1.300 millones de dólares con el precio que habíamos calculado a 60, está en 52 en este momento y eso nos va a obligar a todas las instituciones a reformular el presupuesto, ser más específicos y eficientes en lo que son las inversiones públicas. Por ejemplo, la gobernación en todos estos años ha pasado de 46% a casi un 93% de cobertura eléctrica, porque lógicamente sin electrificación no hay actividad económica y Santa Cruz genera el 70% de la seguridad alimentaria del país. Esa es la ventaja de Bolivia. Y para cualquier país que administra un gobierno, por ejemplo, tiene el 70% del alimento que se produce en un departamento como es Santa Cruz. Eso ayuda mucho porque facilita todo lo que son las políticas de Estado. Lastimosamente, últimamente el gobierno ha estado jugando peligrosamente con lo que son el corte de las exportaciones. No tiene que afectar este aparato productivo que es la estabilidad del país porque son los alimentos para el país. Y creo que todas las instituciones tenemos que comenzar a priorizar todo lo que corresponde a programas y proyectos que vayan al sector productivo y también a lo que es desarrollo humano en el tema de salud. Ahora, con este panorama, merma de ingresos, se suma lo que se anunciaba a través del Ministerio de Hacienda, déficit fiscal. Después de 8 años de bonanza económica, se presenta un déficit fiscal. ¿Cómo la gente del pueblo puede entender todo esto? ¿Qué es el déficit fiscal? ¿Por qué se produce? Se decía que hubieron gastos innecesarios como el G77, se gastó demasiado. Con el tema de las inundaciones del Beni también se erogó cierto dinero que no estaba contemplado. ¿Eso aumenta el déficit fiscal? ¿Esto lo generó el déficit fiscal? A ver, esto es lo mismo que en una familia. Usted tiene un ingreso y usted tiene un gasto. El déficit se genera cuando usted gasta más de lo que le ingresa. Y es lo mismo que nos está sucediendo en este momento. Teníamos todas las instituciones ingresos incrementales todos los años. Fíjese que este gobierno administró en el presupuesto general de la nación 5 veces más dinero que otros gobiernos. En 9 años se han administrado aproximadamente lo que se gastaron otros gobiernos en 40 años. Por un año de gasto es aproximadamente 4 de otros gobiernos. Entonces, es como aumentarle a una familia 4 veces el ingreso. Y usted tiene 4 veces más salud, 4 veces más educación, 4 veces más vivienda, 4 veces más seguridad ciudadana. No la tenemos.
Entonces, el déficit se genera cuando usted gasta más de lo que le ingresa. Y el déficit del gobierno viene desde el 2009, no es una cuestión de últimamente. Lo que pasa que anteriormente ellos jugaban mucho con los saldos de caja y banco que le quedaban a las universidades, municipios y gobernaciones y algunas empresas que no ejecutaban su presupuesto. Que se revertían a la caja. No, son saldos de caja y banco en los cuales después se los utiliza. Pero cuando entra en caja y banco es como cuando usted dice, yo tengo $10,000, pero ahorró $2,000. Pero su hermano gastó $11,000. Entonces dice, no, tengo positivo 1,000, pero es porque el hermano ahorró. En este caso el Tesoro General de la Nación nunca ahorró, siempre gastó más de lo que tuvo. Es más, cuando ellos presentan el presupuesto general de la Nación, 33% es el déficit de caja del Tesoro General de la Nación, pero cuando entran universidades, municipios, gobernaciones, hacen que eso suba y a la vez ya tengan superávit. Ahora ya no tienen cómo cubrir de ningún lado, porque el gasto ha sido mucho mayor. Han aumentado el tema de creación de ministerios, creación de empresas, y los ingresos no están subiendo en proporción al gasto que se ha tenido. Ahora, el presidente decía, para tratar de cubrir este déficit se va a echar, como se dice, mano de las reservas internacionales, como 2.000 a 3.000 millones de dólares para tratar de cubrir este déficit. ¿Qué implica esto? A ver, las reservas internacionales netas no son un ahorro. Las reservas internacionales netas respaldan la emisión monetaria. Así es. La emisión monetaria está casi en 5.000 millones de dólares. Las reservas están en 15.000, pero ya se han entregado 3.000 millones de dólares. Quiere decir que si eso se hace una contabilidad real, ya estaríamos en 12.000 millones. Las reservas ya se las han estado gastando y han estado emitiendo mucho billete. O sea, hay mucho dinero circulando, por eso es el tema de inflación y que el Banco Central retira dineros para que la presión a la misma producción no se suba. La única manera de usted luchar contra lo que es la inflación es mayor producción. Y en este caso se ha mantenido en el país, pero hay mucho más dinero circulando. Por eso usted nota el tema inflacionario. Lo ve en los alimentos, lo ve en todo lo que se refiere a algunos productos. Lógicamente en otros va bajando, por ejemplo, cuando han puesto las heladeras, celulares en el IPC, claro, lo cual distorsiona un poco. Pero básicamente lo que hay que ver en este momento es que las reservas internacionales netas van a bajar. Ya han bajado 600 millones de dólares en estos últimos 2 meses y van a seguir bajando. Por eso digo... ¿Qué implica esto que bajen las reservas? Lo único que al bajar las reservas internacionales netas, ya lo que respaldan ahorros, lo que van respaldando, es normal que vayan bajando porque hay gastos, las reservas sirven también para las importaciones y ahí también está la plata de las universidades, municipios y gobernaciones, que mientras más rápido nos las gastemos nosotros, las reservas van a ir bajando. Son variables en las cuales son normales de los ciclos económicos, pero lastimosamente el gobierno descansa en las reservas internacionales netas, las cuales no son de libre disponibilidad. Ese es un error que tiene el gobierno y sobre todo lo que tiene que hacer a partir de ahora para que las reservas no bajen, tomar medidas como la que está tomando en el tema de vehículos, una política tributaria que desincentive la importación, porque mientras más importa usted y menos exporta, lógicamente va a tener menos reservas internacionales. Usted decía el otro día, don José Luis, que este año no se iba a pagar el doble aguinaldo porque el crecimiento del país no iba a llegar. Sin embargo, salió el ministro Arce y dijo, no, se va a pagar porque el crecimiento del país sobrepasará lo estimado. Mire, él ha incrementado el presupuesto, ficticiamente. El año que ha terminado teníamos 20.000 millones en algún lugar en yacimientos o en otra institución y después iba transfiriendo esos excedentes a la universidad, municipio y gobernaciones. Este año ha subido el presupuesto 14%, no hay de dónde suba y esos 20.000 millones están en el presupuesto. Quiere decir que ahí hay una falla tranquilamente de unos 30.000 millones, que eso equivale aproximadamente va a equivaler a un 15% inflado en el presupuesto que el ministro va a tener que irlo acomodando a través del año. Esperemos que no sea como hace siempre, sacándole plata a universidades, municipios, gobernaciones y restringiendo el tema de recursos del TGN, universidades, y a nosotros dándonos más competencias como fue el caso de salud. ¿Se ratifica entonces de que este año no hay doble aguinaldo?
Yo me ratifico que no, yo no creo que pasemos del 4.5% de acuerdo a las proyecciones que hay. Ellos están tratando de cubrir la inversión con créditos externos, pero es muy difícil tener la celeridad con la celeridad que gastan las reservas internacionales netas, porque hay que tener estudio de diseño final, hay que tener fiscalización, supervisión, y eso al gobierno muchas veces no es muy ágil en la presentación y en la ejecución de proyectos. Y ante la falta de recursos que va a tener el país por la merma de los ingresos por hidrocarburos, el presidente está diciendo a los empresarios privados que inviertan en el país. Bueno, pero para que inviertan en el país hay que darle las condiciones. El gobierno no puede ser que porque amaneció de mal humor un viceministro y escuchó una mala noticia del tema de producción, corte las exportaciones. Lo que cuesta conseguir una cadena productiva desde el productor en Bolivia hasta el mercado final es un problema muy grande que el gobierno tiene que pensar mucho cuando corta exportaciones. Las exportaciones no se las negocia por teléfono y te mando ahora, te mando después. No, son contratos que van por 3, 5, 7, 10 años, en las cuales el que incumple, lógicamente, tiene multas y el gobierno nunca asume esa responsabilidad. Mientras más corte el tema de la exportación, que es la que genera divisas, que es la que genera utilidades a las empresas, va a ser muy complicado. Si las empresas cumplen con cubrir el consumo interno, creo que hay que darle las facilidades para que ese excedente siga exportando. Caso contrario, va a afectar el aparato productivo y ahí sí va a ser mucho más el problema para Bolivia si es que se afecta el aparato productivo actual que genera el 70% de la seguridad alimentaria. Gracias, don José Luis. Bueno, un gusto. Ha sido bueno este análisis que nos ha hecho sobre esta proyección económica que tenemos para este año 2015 en el país. María Belén Porto.